Llegamos al domingo 22 del tiempo ordinario. Estudiamos el texto de Mateo capítulo 16 versículos 21 al 27. A partir de entonces, Jesús comenzó a manifestar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y padecer mucho por parte de los ancianos, los sumos sacerdotes y los maestros de la ley, que lo matarían y resucitaría al tercer día. Pedro llevó aparte a Jesús y empezó a reprenderlo. Lejos de ti esto, Señor, de ningún modo te sucederá eso. Jesús se volvió y dijo a Pedro: ponte detrás de mí, Satanás, eres una piedra de tropiezo para mí, porque no piensas como Dios, sino como los hombres. Luego Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo, que cargue su cruz y me siga. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida, por mí la encontrará. ¿De qué le servirá a uno ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿O qué precio podrá pagar por su vida? Puesto que el Hijo del Hombre está por venir en la gloria de su Padre con sus ángeles, entonces retribuirá a cada uno según su proceder. Este capítulo 16, en el versículo, está abriéndonos a nosotros una nueva sección del Evangelio de Mateo. Tenemos tres grandes partes que siguen el mismo itinerario geográfico de Marcos. La primera parte habla de enseñanza y curaciones de Jesús en Galilea, terminando con la profesión de fe de Pedro en Cesarea de Filipo. Luego comienza la segunda parte con este texto que hoy escuchamos, que lo denominamos Camino a Jerusalén, donde Jesús enseña a sus discípulos. La tercera parte trata de la pasión y resurrección de Jesús. Vamos a ver a nivel interno que hay una estructura de paralelos en este texto. La gran sección se marca en dos momentos. La primera, que usa el adverbio tote, entonces, después de entonces, en el versículo 21, y luego en el 24 se repite. Acá tenemos que los destinatarios, es decir, el complemento indirecto, son los discípulos. Después de esto comenzó a mostrar, a revelar Jesús a los discípulos. Y en el 24 dice que después de esto Jesús comenzó a hablar a los discípulos. Entonces encontramos dos grandes unidades. Pero también tenemos otros elementos. En la segunda unidad encontramos cómo Pedro llama a Jesús y lo reprende aparte, y Jesús a su vez le responde. Luego entonces dice que Jesús lo toma y lo reprende y le dice: detrás de mí. Acá encontramos entonces un paralelo con el mandato hipage opiso mu en el versículo 23 y en el 24, cuando Jesús le dice: si alguno quiere venir detrás de mí, que sería entonces la primera sección en paralelo con él. Después de esto comenzó Jesús a anunciar. Por último tendríamos otras tres partes, que es la invitación a renunciar a la vida para ganarla por Jesús. Luego la comparación de qué saca el hombre o un hombre que quiere ganar su vida si la pierde. Y por último, la quinta unidad, que va independiente, sería como un mensaje final de escatología. El Hijo del Hombre va a juzgar. Muy bien, veamos ahora cada unidad con sus características. En la primera tenemos una serie de infinitivos: mostrar o revelar, ir, sufrir, ser matado, ser resucitado. Veamos que los dos últimos están en voz pasiva. Por tanto, no se muestra una acción voluntaria de Jesús, sino una acción que Jesús acepta y que Jesús sufre, como son la muerte y la resurrección. Acá tendremos dos versiones. La muerte es por parte de los romanos, de los judíos, pero Jesús es resucitado por parte de Dios Padre. En la segunda sección encontramos a Pedro.
Aquí esto es interesante porque podemos ver a Pedro en esta sección o en esta unidad en varios momentos. Primero, cerrándose la primera unidad, la primera gran parte del Evangelio es cuando Jesús le dice a Pedro, tú eres Pedro, tú eres roca. Parece que él se tomó muy en serio eso, porque aquí en el versículo 22 le dice, no Señor, eso no te va a suceder. Pero luego en el capítulo 17:4, en la transfiguración del Señor, Pedro dice, qué bien que estamos acá. Se siente tranquilo, se siente superior a los demás de la comunidad. En el versículo 24 a Pedro le preguntan si Jesús paga impuesto y él responde que sí, a lo cual Jesús luego lo interpela. En el 18:21 Pedro pregunta, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? Y por último en el 19:27 pregunta, nosotros que lo dejamos todo, ¿qué recibiremos? Notemos cómo es de importante ese papel de Pedro en esta sección, digamos en el camino a Jerusalén, antes de llegar a Jerusalén y la pasión de Jesús, donde sabemos que Pedro huye. Entonces el rol principal de Pedro lo vemos en esta segunda unidad del Evangelio. La tercera parte vemos aquí ese comparativo en que Jesús retoma a Pedro con su actitud y lo llama, lo reprende para que retome el camino del seguimiento y luego entonces Jesús utiliza esa actitud de Pedro como enseñanza. Quien quiera venir detrás de mí, en la sección les dice así, porque a Pedro lo invita a no pensar como los hombres, sino como Dios. Luego entonces, como decía, se juega unas hipótesis en que si alguno quiere venir, que renuncie. ¿Qué saca el hombre con ganar si pierde su vida? Bien, entonces, por último, vamos a ver cómo esas unidades con sus características nos puede apropiar un esquema de estudio o un esquema de reflexión. En primer lugar, Jesús abre el mensaje, es decir, Jesús lo revela. No es algo oculto, no es para unos pocos, es un mensaje de salvación. ¿Cuál? El sufrimiento y la resurrección. Segundo, Pedro quiere ocultar el mensaje, quizás pensando que es solo para ellos, y por eso Jesús no puede morir por todos. Hay un mensaje de ocultamiento. Luego en el centro vemos que Jesús reprende a Pedro. ¿A qué lo invita? Podemos decir a reconstruir su propia identidad y en este caso a reconstruir la identidad de los discípulos. Luego viene la exhortación de Jesús. ¿De qué les sirve querer ganar el mundo entero si van a perder la vida? Entonces Jesús utiliza esos contrastes de periodo hipotético, de condición y de consecuencia por medio de imperativos. Renuncia a sí mismo, tome su cruz, sígame. Esos son imperativos. Luego entonces vemos que hay una confrontación. El que quiera ganar, que pierda. El que quiera seguirme, que renuncie a sí. Luego, por último, diría que este gran mensaje que es de seguimiento cotidiano, de construcción de comunidad, no puede quedarse solamente en una vida diaria en la existencia comunitaria, sino que cierra con un apunte escatológico. Es decir, el Hijo del Hombre va a venir y va a juzgar a cada uno según sus acciones. ¿Cuáles son? Las acciones comunitarias, las acciones de seguimiento y las acciones personales. Feliz domingo.